vamos entrando en materia. Pues tenemos una especialista en seguridad y migración, a un especialista en economía y finanzas y un especialista en comunicación política. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros y les propongo que lo hagamos de esta manera. Nos centramos en 4 pilares, que nos digan lo bueno, lo malo, lo feo, y agregaría las áreas de oportunidad de este gobierno que está en su día 364, me parece, y en el cual pues yo creo que ya hay carnita para ir analizando lo que está sucediendo. Y vámonos con lo bueno, si les parece. David, iniciando contigo, economía y finanzas, y por supuesto, si quieres agregar otro rubro, adelante. ¿Qué destacarías en este primer bloque como lo bueno, David? Pues mira, Juan Pablo, de inicio a mí me gustaría dividir los temas en 2 niveles, ¿no? Que es el nivel nacional y el internacional. En el nivel nacional es cómo fue la expectativa con la que llegó la actual presidenta y cómo estamos en este momento, ¿no? Llegó con una expectativa muy alta, con una votación igual muy alta, y pues todo lo que se espera de ella es en una magnitud muy grande. Evidentemente trae la carga y el respaldo del expresidente, lo cual nos indica que ya trae una responsabilidad mayor, pero creo que a un año ya estamos en una oportunidad de ver como oportunidad el que ella marque su presidencia, su estilo personal de gobernar, ¿no? Cuando llegó hubo pues números positivos en cuanto a su aprobación, que todavía lo sigue manteniendo de hecho. Sin embargo, en el tema específicamente económico, yo creo que trae una expectativa donde viene 2 o 3 temas muy particulares. Uno es la parte de la inversión extranjera, o sea, todo lo que se está generando a través del Plan México hacia nuestro país, que es incentivar las inversiones, pues para que más empresas aprovechen lo que en los últimos 2 años del sexenio anterior fue el nearshoring, la relocalización empresarial, y ella está como en esta oportunidad de capitalizar todas esa opción, ¿no? Esa es una parte. Se han hecho cada jueves en las conferencias mañaneras, el secretario de Economía ha hecho los anuncios de inversión, se ve que hay interés de empresas y eso es, creo, algo positivo, ¿no? De alguna manera. El otro tema es el tema del salario mínimo, algo que pues se ha roto todos los estándares de alguna manera, porque también rompió con este mito de que si se hacía el incremento al salario iba a ser malo, iba a ser algo que iba no sé, a tirar empresas y a tirar la economía, etcétera. Y la verdad es que no sucedió. Y al contrario, creo que se encontró un momento de identidad de la gente, de decir, es la primera vez que yo sí veo algo en mi bolsa, ¿no? O sea, algo directamente para disfrutar, para gastar, etcétera. Esto obviamente lo estoy enfocando a la parte positiva, pero de inmediato vienen otras consecuencias que ahorita llegaremos a ellos. Pero en esto sería como lo más destacable, relacionado también con el gran tema económico que lo acabamos de ver en la entrega del paquete económico por la Secretaría de Hacienda, que son los programas sociales. Los programas sociales traen la carga económica más fuerte para el gobierno. Entonces, se van a recibir muchas críticas por recortes que están haciendo en áreas que son primordiales, educación, salud, etcétera. Pero los programas sociales, pues, depende también cómo lo veas, ¿no? El vaso medio lleno, medio vacío. O sea, hay gente que puede decir, yo sí lo estoy viendo
de beneficio para mí y para mi familia, pero pues también esto hay que hacer un uso responsable de esos recursos, por una parte, y por otro el uso clientelar, posible uso clientelar que se le dé. Entonces yo lo centraría en esa parte, en la parte de adentro, ¿no? De lo nacional. Viene la otra, que es la relación hacia afuera, extranjera. Y ahí está marcado por la relación básicamente que tenemos con Estados Unidos. Y en ese punto traemos dos temas muy particulares, que es la relación con Estados Unidos, aranceles, y la relación Estados Unidos-Norteamérica con el TEMEC. Si bien es cierto que también muchos otros países y empresas están volteando a vernos para invertir, esto ha sido gracias a que este gobierno sí ha mostrado mucha más apertura que en el sexenio anterior, apertura mundial, pues. También ha tenido sus temas, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, que no estuviera ahora en la ONU, etcétera. Pero ha habido más apertura y eso creo que es un escenario positivo que nos da o que da a las empresas confianza para seguir invirtiendo. Serían como los dos elementos que veo y me centraría ahorita en esa parte solamente por lo positivo y doy espacio para que luego vayamos con el otro tema. Perfecto, muchas gracias, David. Creo que sí, evidentemente ha sido un reto mayúsculo el poder lidiar, sobre todo a nivel económico, financiero, externo, pues con el gigante que representa Estados Unidos, con el agregado del Trump que hoy estamos teniendo como vecino. Muchas gracias, David. Pues lo bueno, José Manuel, lo bueno que ha significado este primer año de Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República, pues es inevitable también pensar en los antecesores para evaluar a la hoy presidenta, ¿no, Urquijo? Adelante con la palabra, lo bueno de Claudia Sheinbaum. Bueno, gracias, Juan Pablo, y coincido casi en su mayoría con lo que menciona David. Yo nada más me gustaría agregar dos cosas muy puntuales, una de las cuales ya David lo comentó, pero me gustaría ampliar un poco en eso. Primero, creo que el gran logro o la gran, el gran resultado o el gran mensaje en positivo de este primer año de Claudia Sheinbaum en términos económicos me parece que es la estabilidad. Tanto la macroestabilidad hacia afuera, hacia el mundo, pero también creo que la estabilidad económica que mantenemos en el país. Hace poco la presidenta también anunció, en parte, creo que era la menor tasa de desempleo en la historia del país. De ahí a revisar también luego el tema de los salarios, ya estamos hablando de otra cosa. Pero creo que en general el país, hoy México, tiene una estabilidad económica importante, hay dinero circulando producto de, como bien mencionó David, el aumento de los salarios mínimos, pero también producto de que hay empleo en el país. Evidentemente hay muchas otras áreas de oportunidad en materia económica, que ahorita lo estamos viendo ya con la definición del paquete fiscal, pero creo que ese sería lo bueno en términos generales. Y dentro de lo bueno también me parece que de todos los países con los que Estados Unidos, y es el segundo punto que quiero tocar también, con los que Estados Unidos ha amenazado a imponer aranceles, creo que México no nos ha ido tan mal. Y creo que también eso es producto del tipo de negociadora que estamos viendo también, que es la presidenta Claudia Sheinbaum. No solo se trata de negociar hacia adentro en el país o las propias tensiones políticas que tiene la presidenta con los miembros de su partido, sino también las tensiones diplomáticas, arancelarias que enfrentamos con Estados Unidos. Y me parece que ahí las cosas han ido avanzando también de manera adecuada. Creo que de todos los anuncios o las amenazas que ha hecho Donald Trump de imponer aranceles a México, pues solamente hemos tenido, creo que el 25% en aceros, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera esto pues no nos pone en situaciones en tanta desventaja como sí ha puesto a otros países, y gran parte de estos resultados económicos que hoy tenemos, pues creo que sí tiene que ver con la capacidad de liderazgo y de negociación que tiene la presidenta.
Dicen que el liderazgo de cómo se ejerce el poder se va definiendo conforme el nuevo presidente ocupa la silla presidencial y conforme también se va enfrentando a ciertos desafíos que va teniendo a lo largo de su mandato. Me parece que este primer año de Claudia Sheinbaum pues ha sido definitorio para que podamos entender cómo es el estilo de liderazgo de la presidenta en muchísimos ámbitos. Y creo que hoy ya podemos hablar, como lo mencionaba El País en una columna, en una nota que escribieron sobre la presidenta. En términos generales, me parece que sí es un liderazgo, el de la presidenta Claudia Sheinbaum, un liderazgo sereno, un liderazgo mucho más empático, menos ruidoso, un liderazgo totalmente diferente al que hemos visto en otros hombres líderes, y creo que ese liderazgo le ha permitido a la presidenta Sheinbaum otra posición con el presidente Donald Trump en los temas económicos, que hoy es lo que estamos viendo en este punto, pero también en temas de seguridad, en temas comerciales, en temas incluso de migración. Hay que ver, pero creo que ya desde ahorita se puede ir anticipando este estilo de gobernar de la presidenta, y que ahorita me parece, desde mi particular punto de vista, pues que le ha sido de buenos resultados. Me parece que eso es lo bueno en materia económica. Bien, pues definitivamente no sé si coincidirás conmigo, Urquijo, y seguramente ya lo desarrollaremos más adelante. Vemos una estrategia de comunicación distinta de Claudia Sheinbaum con respecto al sexenio anterior, aunque se sigue ocupando la tribuna de la mañanera, pero quizás, uno de los aspectos que yo como periodista veo como positivo es que le ha bajado un poquito al tono que mantenía el expresidente López Obrador en sus conferencias de prensa matutinas. No sé si eso tú coincidas como algo positivo, Urquijo. Yo creo que, mira, al principio del sexenio de Claudia Sheinbaum se hablaba mucho de ella no va a poder sostener las conferencias mañaneras porque son algo que estaban hechas a la medida de López Obrador, etcétera. Ok, pero creo yo que a la hora de tomar decisiones en términos de si vas a romper con una forma de hacer comunicación o no, tiene mucho más que ver con lo estratégico que con si ella va a poder o no va a poder. Claudia Sheinbaum sabe que esa es la forma de mantener el control de la agenda pública, de ir definiendo cuál es el relato de país que se va contando respecto de las coyunturas que se van teniendo y el propio contexto que le va dando forma pues, a lo que ha sido su gobierno en este primer año. Creo que si bien se mantienen las formas y el fondo de alguna manera, lo que estamos viendo distinto un poco es el estilo personal de la presidenta. Y en este estilo personal hemos visto hasta memes, ¿no?, que circulan ya, donde López Obrador contaba toda una historia en la mañanera y la presidenta pues prácticamente dice sí, no, esto es así, así y así. Siguiente pregunta, ¿no? Mucho más concreta. Evidentemente utiliza algunos recursos de retórica que usaba el presidente López Obrador, pero sí hay una diferenciación en cuanto a que la presidenta Sheinbaum no utiliza tanto el recurso del contraste. Sí lo utiliza, pero López Obrador era un contraste continuo, un contraste que siempre se mantenía directo en su discurso, directo en pues prácticamente cualquier tipo de aseveración que usaba, siempre regresaba al pasado, siempre regresaba a comparar con los gobiernos priistas, neoliberales, etcétera. Y la presidenta Sheinbaum, si bien utiliza este recurso, no está en una constante confrontación, que esa era la estrategia comunicacional de alguna manera de López Obrador, era la confrontación eterna. Siempre había un grupo con el cual estaba en ese conflicto, en esa disputa. Si bien la presidenta utiliza este recurso, pues no es su principal recurso como sí lo era el de López Obrador. Claro, pues muy bien, muy interesante el análisis. De lo bueno vamos a pasar a lo malo, David, financieramente, económicamente, o algún otro aspecto que quisieras destacar como lo malo que ha habido en estos 64 días de la presidenta Sheinbaum al frente del país. Sí, mira, pues yo veo
Básicamente en este entramado de la relación Estados Unidos, que es donde tenemos que es donde se ha afincado toda esta narrativa también político-económica de este sexenio, estamos hablando prácticamente de una relación comercial de 800 mil millones de dólares, ¿no? O sea, es un monstruo económico de la región en general. Y cuando hablamos y vemos, entra a escena Donald Trump, empieza con las amenazas de los aranceles, este asunto donde dejaba deslizar la idea de que se podía incluso terminar el TEMEC, y todas estas formas muy particulares de ser de este hombre, creo que eso mermó mucho de la confianza que había hacia acá, ¿no? O sea, lo que se ha estado haciendo, lo que se intentó hacer con el Plan México, se intenta hacer con el Plan México, estos factores desestabilizan, ¿no? De alguna manera. Y por otro lado, hay otras cosas, digamos, de la casa, ¿no? De dentro de la casa. Una de ellas, y creo que es inevitable decirlo, es el tema, por ejemplo, del Poder Judicial. Este nuevo Poder Judicial, donde se dicen tantas cosas en pro y en contra, y en la narrativa en contra, donde se habla también de que no hay certeza para que las empresas inviertan, para que haya seguridad, para que vengan los países, etcétera. Eso también ha golpeado fuertemente, ¿no? Y eso, si nos vamos a los números específicamente así en seco, digamos, estamos hablando de que todavía no vamos a poder crecer más arriba del 2%, ¿no? Y tenemos una deuda de arriba del 6% del PIB. Entonces, vemos que pase lo que pase, no importa el partido, no importa, no sé, la corriente económica, si los neoliberales o no neoliberales, etcétera, la economía no termina por despegar, ¿no? Y no despega porque, para mi gusto, estamos enfrascados en los problemas domésticos. Ya ahorita estamos en un problema del partido en el poder, que ya se están golpeando fuertemente, y eso desconcentra a la presidenta, desconcentra otro tipo de elementos, incluso del gabinete económico, y entonces no se le da la fuerza suficiente a lo que se debe de hacer, que es crecer y crecer y crecer, ¿no? Que ese es como el objetivo, por una parte. Veo, por ejemplo, también este hoyo negro gigantesco que sigue siendo Pemex, ¿no? Que, pues, siendo la principal empresa del Estado, por más que tratan de hacerlo, de incluirlo en todos estos programas casi de rescate, pues es un barril sin fondo que no se va a poder llenar, ¿no? Las expectativas no dan para que eso mejore. Entonces, son fugas también de dinero y de certidumbre que se genera, y realmente pues no abona, ¿no? En nada. ¿Qué es el tema positivo que pudiera haber ahí? O bueno, no positivo, como una propuesta que yo vería, es la reacción inmediata que pudiera tener este gobierno y la presidenta. Ahorita hacían un comentario sobre la comunicación que ha habido de este gobierno. Igual me voy a salir un poquitito del tema, pero cuando ha habido estos tweets de Donald Trump y los aranceles los vamos a poner del 35%, del 50%, y el peso se desestabiliza, y la bolsa, y todo el mundo en alerta, las empresas, los organismos brincan y todo, y al otro día vemos que avisan que la mañanera no va a ser a las 7, que va a ser a las 8, que a las 7 de la mañana hay una llamada entre los dos presidentes, y ya, diciendo, ya se arregló, no era tampoco tan grave, ¿no? Era más la especulación, más una expectativa negativa. Esa reacción
pronta que se tiene como ha tenido ella, como ha tenido este gobierno, creo que ha resultado positivo para bajar no sé, este clima de incertidumbre. Sin embargo, creo que estamos muy concentrados de pronto en eso y deberíamos de enfocarnos en todo el tema doméstico. Ya hay muchos problemas adentro, ¿no? El tema, por ejemplo, de la inflación, el tema de el Banco de México acaba de hacer otro ajuste a la tasa de interés, prácticamente como si no hubiera inflación o estuviéramos en números relativamente positivos, y la verdad es que no lo estamos. Ya cuando lo vemos en el bolsillo de la gente, no es cierto que esté como mejor, ¿no? Hace rato decía, con los programas sociales la gente tiene la sensación de que ya no se queda su dinero en un intermediario, ya me cae directo en una tarjeta o del bienestar o lo que sea. Pero una cosa es que me llegue ese dinero sin intermediarios y otra cosa es cómo lo gasto. Y resulta que cuando lo gasto y voy al súper o al mercado, lo que sea, todo está más caro. Entonces, esa es la parte negativa, ¿no? Ahí es donde se tiene que encontrar este equilibrio de lo que se está haciendo con las previsiones y con lo que uno está sintiendo como usuario, como consumidor. Porque también viene la otra parte, que son estos famosos organismos como el de competencia económica, etcétera, que viéndolo como está, pues desapareció, ya no existe ese equilibrio, y eso pues tampoco abona, porque insisto en la palabra certidumbre, no genera certidumbre ni hacia afuera de las empresas que quieran invertir, ni nosotros como consumidores, porque entonces no sé con quién irme a quejar o no sé o qué hacer, ¿no? Y entonces ahí sí, qué bueno que yo ya tenga acceso a mis tarjetas y a dinero, pero cuando voy y lo tengo que gastar, pues ya no me alcanza. Y ya tengo para la canasta básica, pero no para la canasta secundaria, mucho menos para los temas de, no sé, entretenimiento, cuestiones o sea, quiero pensar qué pasa con una familia de 5 personas. Ya no es tan fácil. Entonces uno tiene que ver y analizar también en qué se debe de concentrar esta administración. Y tiene los elementos, o sea, hay recursos, hay presupuesto para eso, ¿no? Creo que esa es la parte en donde debería de enfocarse y que no está sucediendo. Muy bien, pues David, y yo quisiera preguntarte también en ese mismo sentido, David, porque se ha mencionado como materia económica un bombo y platillo el tema del Plan México, y se está hablando de, pues yo creo que no a un largo plazo tampoco, pero sí se está hablando de un proyecto que pudiera llegar a ser transaccional en cierta medida. Yo, pues al principio cuando lo anunciaron lo pondría yo en lo bueno, ¿no? Pero quizás no ha terminado de tener la cuadratura todavía el asunto, y entonces lo podríamos colocar en lo malo. No sé, ¿cómo ves el tema del Plan México? Que pues en materia económica es el eje central de este sexenio. Sí, yo también coincido contigo en que cuando tú lo ves, cuando tú lo lees y ves el anuncio y todo, evidentemente es un gran plan, es algo integral, muy bien hecho, muy bien diseñado. Sin embargo, creo que ahí estamos ahorita adentro de un escenario en el que hay tanto choque, estamos entre los buenos y los malos, en el que si no estás conmigo, estás contra mí. Y ahí llévalo a gobernadores, a legisladores, a presidentes municipales, a empresas y empresarios en general, etcétera. Entonces, como estamos tan contrapuestos, que ese plan no va a funcionar si seguimos así de divididos. O sea, yo creo que tendría que haber esta parte de la cohesión de ese plan, que haya un pegamento que nos ayude a decir todos vamos por este mismo camino. Y digo, perdón que lo diga, pero creo que esta es una de las malas herencias que se quedaron del sexenio anterior. La verdad es que así fue.
era la narrativa de los buenos contra los malos, y eso creo que no ayudó y no ayuda para efectos de ahorita, de cómo esta presidenta y este gobierno van a tener el poder de capitalizar este plan, ¿no? Esa es una parte, y la otra es esa gran dependencia que tenemos en la región de Norteamérica. Eso hay que verlo y hay que capitalizarlo como algo positivo. O sea, el que dependamos tanto de ellos y ellos de nosotros, eso es lo que hay que aprovechar también. Y también no solo voltear allá. El mundo es demasiado grande y hay muchos países y muchas posibilidades para abrirnos. Y creo que eso es algo que también tendríamos que hacer y no estar nada más encerrados con los países amigos, con los gobiernos amigos, etcétera. O sea, hay muchas posibilidades en otras naciones, en otras regiones del mundo, ¿no? Pero creo que para mí la clave de ese plan es esta parte de la cohesión que debe haber entre iniciativa privada, sector público, academia, partidos y toda la parte social. Si no encontramos eso, si esta presidenta no encuentra esa forma de unir, creo que ese plan no va a terminar por despegar. Pero en sí, el ADN del plan, a mí me parece que es una gran oportunidad. Muy bien, coincido también, David, con tu análisis. Convertir lo que es bueno se puede convertir en malo si no se tiene la cohesión que bien comentas, y entonces, bueno, no termina de ser un aspecto a destacar del gobierno, porque al final de cuentas puede no concretarse. José Manuel Urquijo, lo malo de este sexenio a unos días de que cumpla el primer año de Sheinbaum. Bueno, lo malo en materia económica creo que sería el déficit, ¿no?, que dejó López Obrador. Yo no soy experto en temas financieros, económicos, pero lo que he escuchado de expertos también es, bueno, pues que justo lo ponían de analogía algunos expertos financieros, decían, bueno, López Obrador hizo una fiesta en términos de gasto público, y de inversión pública, los grandes proyectos de infraestructura, desarrollo, pero también todos los programas sociales universales, las becas, etcétera. Si bien es algo en lo que yo confío y creo que es una buena idea y son buenos programas para sacar a las personas de la pobreza, que habrá otros temas ahí también que se pueden mejorar, perfeccionar, que si las reglas de operación, etcétera. Pero eso pues ha dejado un boquete financiero, según los analistas, en los que pues la presidenta Claudia Sheinbaum no solo debe mantener estos programas y estos recursos a estos megaproyectos, que incluso se hablaba de que, por ejemplo, el Tren Maya va a ser el megaproyecto que ni siquiera es de ella, que va a tener más presupuesto el próximo año. Entonces, evidentemente esto de algún lado se tiene que pagar, de algún lado se tiene que obtener el recurso para poder pagar este gasto público que tiene el gobierno. Y bueno, dentro de lo malo, pues es el aumento de impuestos, que dicen que es un impuesto saludable, dentro del primer paquete fiscal o paquete económico que manda la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso. Todavía estamos viendo si se va a aprobar, muy probablemente se apruebe porque tienen la mayoría, pero creo que eso es lo que destacaría dentro de lo malo. Yo creo que en términos económicos, específicamente lo del Plan México, me parece, yo lo pondría en el área de las oportunidades, más allá de lo bueno, lo malo o lo feo. ¿Por qué? Porque al final fue un factor externo el que nos obligó a, como país, fortalecer o establecer estrategias que fortalezcan el mercado interno, y al producir o al consumir o al preferir, marcas que sean de origen mexicano, ¿no? Esta campaña de lo hecho en México está bien hecho, pues creo que es una gran oportunidad para fortalecer lo que tenemos dentro de nuestro país, lo que producimos, y bueno, frente a las amenazas arancelarias de Donald Trump. Y en cuanto particularmente al rubro en el cual eres especialista, Urquijo, lo malo en el área de comunicación política, en el marketing político de este gobierno, ¿qué destacarías en ese sentido?
Más allá de algo malo dentro de la comunicación de la presidenta, yo creo que lo está haciendo muy bien. Tan lo está haciendo muy bien que esos niveles de aprobación que rondan entre el 75 y algunas encuestas la ponen hasta en el 80% de aprobación, me parece que es el reflejo acertado de una estrategia de comunicación que, si bien tiene un seguimiento o una continuidad permanente de lo que fue el proyecto de López Obrador y disfruta también de las bases que puso el presidente López Obrador, me parece que en términos de comunicación la presidenta está marcando su estilo propio, más allá de las formas de la comunicación, en su propio estilo de liderazgo, porque al final podemos ver que en cuanto a técnicas de comunicación que se utilizan, pues prácticamente son las mismas. Se utiliza la mañanera como la principal herramienta de comunicación política de este gobierno. Si revisamos todos los spots que se hacen, sobre todo, por ejemplo, los del primer informe, pues muchos fueron sencillos, como era el caso de la comunicación del presidente López Obrador. Es decir, en el terreno de lo simbólico o en esta área de lo que no se ve, seguimos observando las mismas formas que se observaron en los tiempos de López Obrador. Y yo siempre digo lo mismo a quienes dicen, no, es que se tiene que separar de López Obrador y tal, pero ¿por qué tendría que separarse la presidenta de un modelo que funcionó? Y de un modelo que a un año de gobierno vemos que le sigue dando resultados. Yo creo que el cambio se está dando sobre todo en la forma de hacer gobierno, en la forma de combatir o de enfrentar ciertos problemas, ¿no? Estamos viendo cambios profundamente significativos en materia de seguridad. Aunque en la comunicación se siga diciendo que se mantiene la estrategia del presidente López Obrador, es evidente que no es la misma estrategia de combate a la inseguridad, al narcotráfico, etcétera, ¿no? Pero creo que eso también, ese estilo de la presidenta sereno, ese estilo de la presidenta mucho más frío, más calculador en términos políticos, una presidenta que desde mi punto de vista escucha mucho más y se basa mucho más en evidencia, en datos, ese es el estilo y eso es lo que está haciendo que esto se sienta un poco distinto en términos de cómo percibimos nosotros a la presidenta. Seguramente si hubiera estado López Obrador en un contexto que tenemos frente a Estados Unidos, pues muy probablemente las decisiones y la forma en comunicarlas hubieran sido también distintas, porque son dos personas diferentes y conforme pasa el tiempo vamos viendo mucho más definida o mejor definido este estilo de gobernar de la presidenta Sheinbaum frente a lo que teníamos de López Obrador. Imposible no compararlos porque son, digamos, pues es la sucesora inmediata, pero también si la comparamos respecto de otros presidentes que ha tenido nuestro país, me parece que es un liderazgo muy distinto y creo que se está definiendo conforme va pasando el tiempo. Dicen que los líderes o que la madera de los líderes se conoce en eventos y en momentos críticos, en las crisis es donde surgen los liderazgos, pues me parece que estas crisis y estas tensiones que desde el día 1 prácticamente ha enfrentado la presidenta Sheinbaum han ido definiendo ese estilo de liderazgo que hoy vemos de esta mandataria, sobre todo, insisto, respecto del trato que se tiene con su principal, no voy a decir adversario, pero sí socio comercial, que de repente sí parece adversario. Creo que eso es lo que ha ido definiendo sobre todo el estilo y el carácter y el liderazgo que tiene la presidenta Sheinbaum. Pues muy bien, son las 6 de la tarde, son las 5 de la tarde con 18 minutos. Estamos platicando con David Ordaz, especialista en materia financiera, con José Manuel Urquijo en marketing y consultoría política. Y también ya se está con nosotros Eunice Rendón. Eunice, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenida. Perfecto. Listo, pues nada, aquí escuchándolos con mucha atención y muy agradecida de la invitación. Eunice, lo bueno y lo malo del sexenio, de lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum. Bueno, primero que nada, sí decir que es muy temprano, ¿no? Un año para decir cómo es que va a salir de su sexenio, pero ya empieza a dar, creo, esbozos importantes, particularmente en el tema, voy a empezar por el tema de seguridad, en donde me parece que lo mejor de Claudia Sheinbaum es que nombra a perfiles técnicos en la seguridad. Y eso es algo que no habíamos visto en los últimos años con Andrés Manuel López Obrador, sino que hubo perfiles políticos en esa secretaría y bueno, poner a Omar García Harfuch
Harfuch a la cabeza de esta secretaría, y no solo él, sino hacia abajo también vuelven perfiles técnicos a la subsecretaría, al centro de inteligencia, al propio secretariado ejecutivo, que también es un brazo importante de la secretaría. Entonces, yo creo que hay que reconocer los perfiles técnicos dentro de la estrategia de seguridad, y aunque pues no pueden, creo yo que no dicen tanto el cambio de estrategia, es claro que hay un cambio de estrategia. Creo que pues también para no dañar quizás susceptibilidades, no se puntualiza como tal este cambio, pero sí pues se entiende a través de las diferentes acciones que hay un cambio muy claro de estrategia, en donde pues vuelve a haber también un peso importante en el tema de la reacción, en el tema de la disminución de los delitos. Creo que también algo muy positivo es que hay una reducción en prácticamente todos los delitos, particularmente el delito del homicidio. También hay una reducción, aunque retos todavía importantes, también en términos de las detenciones, también en términos de los decomisos, hay un aumento importante, salvo, y quizás es lo malo también de seguridad, hay un aumento que de casi el 20% en las extorsiones, que es un delito pues que nos duele mucho a los mexicanos, y que ahí, a pesar de que ya se anunció una estrategia, etcétera, pues sigue siendo un reto muy importante. Creo que también otro de los retos es el tema de la prevención social, el ir a las causas realmente con programas focalizados que atiendan los factores de riesgo. Es otra de las cosas que nos hace falta. Creo que en este mismo sentido, y también entrándole un poquito al tema de migración, la relación con Estados Unidos, la verdad es que yo lo pongo dentro de lo bueno, porque a pesar de los retos enormes que representa tener una relación bilateral con Donald Trump a la cabeza de ese país, la presidenta creo que ha sabido pues llevar esta relación de manera pues lo mejor posible, y también en ese sentido y abonando otra vez en el tema de seguridad, pues bueno, creo que se ha retomado una relación bilateral en materia de seguridad que estaba prácticamente desaparecida. Entonces, eso también me parece, no solo bueno, me parece necesario ante la amenaza incluso de que hoy los grupos del crimen son denominados o los cárteles como terroristas, y que pudiéramos tener ahí una amenaza invasiva a Estados Unidos. Entonces, eso también. El tema migratorio, tenemos los flujos pues más bajos que hemos tenido en muchos años, y creo que pues el gobierno mexicano en ese sentido, bueno, pues está aprovechando para replantear varias cosas en materia migratoria. Hay retos muy importantes, porque yo creo que los siguientes años la gente no va a querer ir a Estados Unidos, sino se va a querer quedar en México, y el gobierno y los programas se tienen que preparar para tener pues realmente una plataforma en la que eso sea posible sin desorden, y que pues también hay una conexión entre la oferta y la demanda adecuada. Tenemos todavía retos importantes en términos de cómo atendemos en México a los migrantes. En este momento, repito, tenemos muy pocos migrantes, sin embargo, pues es importante ver cómo se va a readaptar una estrategia, qué cambios incluso en la ley de migración se tienen que hacer pues para adaptarlos a esta nueva realidad, también a México como un país de destino. Y bueno, en términos ya he combinado lo bueno y lo malo, pero bueno, en términos de lo malo, entonces, repito, creo que va bien la estrategia de seguridad, hay un cambio notable, y eso creo que es positivo, sobre todo por el profesionalismo y la técnica que hay en quien encabeza estas estrategias y esta dependencia, particularmente a la seguridad. En el tema migratorio también, con la relación de Estados Unidos, pues hemos estado ahí negociando, y seguramente vienen retos mayores para México. Y en términos de lo difícil o lo malo, pues creo que también la corrupción que se ha visto pues en algunos personajes relacionados con el gobierno, que también parece ser uno de los pendientes con Estados Unidos. Eso pues es un talón de Aquiles para la presidenta. Creo que hay grupos también dentro del mismo partido, y eso a veces pues no juega tan a favor de la presidenta. El propio tema del huachicol, reconocido por el propio secretario de Marina, creo que es bueno y malo. Es bueno en el sentido de que pues el propio secretario, incluso en el desfile del 16 de septiembre, él reconoce
que hay esta corrupción adentro de su dependencia y asegura que va a hacer lo necesario para quitar este quiste, digamos, de una secretaría que goza de una confianza ciudadana muy importante. Pero bueno, al mismo tiempo vemos como el tema del huachicol, pues sí llegó a esas esferas y todavía creo que falta mucho por rascarle, que siga habiendo detenciones, caiga quien caiga, lo decía yo en una columna, ¿no? Aunque sea pues el vicealmirante, como fue en este caso, y seguramente en otras dependencias y otras personalidades relacionadas con el gobierno también pues tienen pues responsabilidad en ello. Lo mismo, bueno, con el propio secretario de Seguridad de Tabasco, ¿no? Lo que estamos viendo, la extradición, la detención y todo lo que está en boga de eso, creo que es parte de los retos y lo malo que ha sucedido. No necesariamente que la presidenta sea culpable, pero bueno, lo que puede quizá dañar, ¿no?, sus avances dentro de este primer año de gobierno. Claro, en ese sentido, vámonos a pasar a lo feo. Y digo en ese sentido porque creo que lo último que dice Eunice entrelaza a, bueno, no sé si cuando les dije, oiga, vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, pues qué diferencia hay entre lo malo y lo feo. Y yo un poco me imagino lo feo como aquello con lo que se encontró Claudia Sheinbaum, con lo que hay que lidiar, incluso con accidentes que van ocurriendo en el camino y que no son tanto su culpa o de su sexenio, sino de quizás sexenios anteriores o cosas que han pasado, ¿no?, durante su sexenio que no son tanto su culpa. En ese sentido, en el tema económico, David, estamos hablando también con David Ordaz, pues, ¿qué consideras como ha sido lo feo del sexenio actual, lo que va del inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum? Me parece que tienes desactivado tu audio, tu micrófono. A ver. Listo. ¿No? Listo, ahora sí. A ver, ¿no? Perdón David, me parece que todavía no te escuchamos. Si me pone a avisar en cabina. Me dicen que no tienes activado tu micrófono. No sé si es por la conexión del nuevo de los audífonos. Bueno, si quieres vamos a pasar a José Manuel. En lo que solucionamos, David, no te escuchamos todavía. Ahorita pasamos a José Manuel. José Manuel, pues en términos de comunicación política, en términos de gobierno, en términos de lo que sobre todo vemos la ciudadanía, ¿qué ha sido lo feo con lo que consideras se ha topado la presidencia de Claudia Sheinbaum? Bueno, yo creo que lo feo, pero con ganas feo, como pegarle a Jesucristo en Viernes Santo, así de feo creo que es la política interna. Las tensiones que ha tenido que sortear la presidenta, más allá de lo que le toca como mandataria respecto a los grandes retos y desafíos con Estados Unidos por el tema arancelario, por el tema de seguridad, por el tema comercial, etcétera, o respecto de pues el contexto internacional, los desafíos que implica mantener la estabilidad económica, etcétera. Creo que lo más feo, lo verdaderamente feo, es que la presidenta, en un momento donde requiere muchísima unidad, muchísimo esfuerzo, muchísima gestión política para lograr la gobernanza efectiva que necesita, lo que tiene en las cámaras tanto de senadores como de diputados y en el partido Movimiento que ella encabeza, pues son desastres, son conflictos, que en vez de ayudarle a que la gobernabilidad sea mucho más fácil, más llevadera, lo que hacen es provocar pues que la atención también de la presidenta no solamente se enfoque en resolver los problemas que tiene el país, sino también en resolver o estar pendiente de estas tensiones internas. Y me refiero particularmente al caso de Adán Augusto, sus vínculos con este personaje que hoy sabemos fue líder de una célula o de un cártel por allá en Tabasco desde la Secretaría de Seguridad, como también, por ejemplo, otras tensiones con los gastos superficiales y privilegios que se han venido revelando y que ponen en contradicción el discurso de la Cuarta Transformación versus los hechos de personajes como Andy, como la diputada Dato Protegido, etcétera, o los Monreal y todo el dispendio que vimos en este verano, pues que de alguna manera contradicen el discurso de austeridad de la presidenta. Lo feo también lo seguimos viendo, me parece, pues en estos conflictos
conflictos internos del partido, donde, bueno, estamos viendo ya las guerras que pareciera por quedarse dentro del partido y pareciera que la presidenta pues le tocó ser mandataria de un país en muchísimas tensiones, en muchísimas crisis, con un partido que no funciona o que no está apoyándola y respaldándola de la manera en la que ella lo necesita y bueno, lo que estamos viendo es esas diferencias, digamos, de cada una de los bandos que existen dentro de Morena. Aunque digan que en Morena no hay facciones, pues sí estamos viendo que así como en el PRD las hubo, hoy también las estamos viendo. La presidenta tiene personajes de bastante dudosa reputación hoy por hoy como líderes del Congreso o de la Cámara de Senadores, y que si bien les sirvieron para en su momento cruzar o aprobar más bien las reformas que dejó ya el presidente López Obrador y que le tocó a ella operativizarlas y llevarlas a cabo, pues sí son personajes que no sé si de aquí en adelante le vayan a tener que o le vayan a servir de la misma manera a la presidenta. Pero me parece, creo yo, que eso es lo más feo que ha tenido Claudia Sheinbaum el primer año de su sexenio. Un partido y una militancia con dirigentes que me parece no han estado a la altura que lo necesita la coyuntura que hoy vive el país y que hoy encabeza también la presidenta de la República. Qué interesante análisis, porque en efecto eso comunicacionalmente, bueno, los medios de comunicación es de lo que más hemos hablado, sobre todo en este verano que ha sido pues una locura en términos de discurso versus realidad a veces que sucede en nuestra clase de política, y en efecto pues ha sido feo para el lidiar sobre todo con ello. Parece que ya recuperamos un poquito el audio de David Ordaz. Pues David, a ver, cuéntanos lo feo en materia, pues, la materia de que tú te especialistas económica y financieramente. Sí, fíjate que ahí me gustaría relacionar tanto lo feo como la parte del área de oportunidad, ¿no? Okay. Porque creo que el ejemplo que menciona Eunice es transversal a todo, ¿no? O sea, estás hablando, por lo menos narrativamente se dice que es el peor fraude económico, ¿no? Fiscal que ha habido en la historia, ¿no? En esa parte económica, pero sin embargo también hablamos de cómo lo está operando ella y cómo está dando respuestas hacia afuera para generar esa certidumbre o no hacia toda la parte de las inversiones y las empresas, etcétera. Pero eso lo quiero llevar a la parte que mencionaba Urquijo sobre estos personajes que para mí es lo feo, pero que a su vez es la gran área de oportunidad de ella, que ellos son los que le están causando los grandes problemas a este gobierno y a ella en particular. Son personas que son como los viejos lobos de antes, ¿no? De los que se arropó el sexenio anterior y que para mi forma de ver son de los que debería de marcar una línea y ya marcar su propia presidencia, porque ella, sobre todo hablo del Congreso. En el poder legislativo están enquistados los grandes problemas de este gobierno. Y hay personajes muy en particular, ¿no? Noroña, Monreal, el esposo de Dato Protegido, se me acaba de ir el nombre, o sea, hay varios en el legislativo que están generando muchos problemas para ella. Y, bueno, Adán Augusto, evidentemente, ¿no? Entonces, si marca esa línea, yo creo que ella va a poder desmarcarse y trazar una línea correcta. Eunice mencionaba al secretario de Seguridad y la estrategia de seguridad. A mí me parece que ha sido una gran estrategia, pero ha sido porque ha marcado su propia línea y su propia tendencia. A mí no me gusta estos comparativos de que si ya se acabaron los abrazos y que si ahorita estamos en otra cosa. O sea, es inevitable, yo lo entiendo, pero
creo que ella tiene esta gran oportunidad de desmarcarse de alguna manera gracias a las acciones, ni siquiera lo digo en una narrativa, sino en las acciones que está haciendo, y creo que lo está logrando, pero necesita sí deshacerse de estos perfiles políticos de la muy vieja escuela, hacerse de técnicos especializados en todo, en lo político, en lo operativo, en lo económico, y creo que eso va a ser el gran acierto que ella va a lograr, porque cuando logre marcar esa diferencia y diga, esta es mi presidencia, este es mi estilo personal, yo creo que ya estaríamos hablando del otro lado. Y eso que estamos hablando del primer año, con una aprobación del 79%. O sea, ¿qué va a pasar si se logra desmarcar y si empieza a marcar su propia línea? Yo creo que va a dejar un legado más que positivo, ¿no? Claro, pues es importante. Y bueno, pues no sé, Eunice, si coincidas primero en lo feo, has evaluado tú, sobre todo pues, el área de edad ha sido muy importante, se han visto cambios, como bien lo mencionabas en el bloque anterior, pero también déjame adelantarme un poquito. Fíjate que lo que vimos hace unos días con el ex titular del Instituto Nacional de Migración, Garduño, a mí me gusta que cualquier persona que cometió un error, ya sea por tener culpa o por tener responsabilidad, asuma su error, y ofrezca disculpas. Y cuando se trata del gobierno, pues más aún, creo que lo engrandece más allá de lo que algunas personas pudieran pensar. Entonces, pues no sé si coincidas un poco en esta parte. Y si quieres, ya que David empezó con esta dinámica, pues unamos un poco lo feo con las áreas de oportunidad que tú veas en estas áreas, Eunice. Coincido que el mayor reto que tiene la presidenta, o lo feo, pues sí, son estos otros personajes que no necesariamente dependen de ella ni de sus decisiones, y que bueno, pues sí manchan de alguna forma la conocida 4T, ¿no? Y por supuesto la presidencia de Claudia Sheinbaum. Entonces, ese me parece que va a ser un reto que va a continuar no solo en su primer año, sino que esto vamos a ver hasta dónde crece. Más bien se puede poner peor el tema de estos otros personajes alrededor de la 4T que están involucrados tanto en temas de delincuencia como de corrupción, etcétera, ¿no? Entonces eso sin duda es lo más feo. Pero también me parece que algo que no hemos mencionado y que a mí también me parece feo es que el debilitamiento que se ha dado de los órganos autónomos, incluido el Poder Judicial. Y eso, bueno, sé que viene desde antes que llega la presidenta, pero bueno, al final se consolida mucho de esto con ella, y creo que sí hemos perdido la autonomía en muchos órganos, y bueno, el tema del Poder Judicial de manera directa, y eso a mí me parece feo. En términos de las áreas de oportunidad, creo que hay un área de oportunidad importante en términos de migración, como te decía, para las reformas que se tienen que hacer, y coincido con lo que dices del tema de pedir perdón, porque lo vimos con el extitular del Instituto Nacional de Migración, que además, pues con una postura institucional, ahora sí que le toca a él pedir perdón por lo sucedido, pero también lo vimos, como yo decía, en el desfile del 16 de septiembre con el secretario de la Marina, que dio un discurso muy interesante desde esa perspectiva de confrontar, ¿no? Y de realmente ser responsable de lo que está sucediendo, más allá de que si hubiera investigaciones en Estados Unidos y que si fue más por una presión gringa, pero finalmente están dando la cara, y eso a mí me parece interesante. Las áreas de oportunidad, ya en la estrategia, en la segunda etapa de la estrategia de seguridad, bueno, ya no solamente basta con las detenciones, hay también que ver qué pasa con esas detenciones, cuáles realmente al final se quedan detenidos y cuáles no. Hay que, creo, también trabajar más, como yo decía, en los temas de ir a las causas. Creo que ahí nos está faltando programas más focalizados, recursos para ir a esas causas. Otra cosa que se junta también con lo feo y con un reto, pues es que ha habido una reducción enorme en los recursos, por ejemplo, para policías y autoridades de seguridad a nivel local. Creo que ahí hay que fortalecer también mucho. No basta con una estrategia federal, sino que también
a nivel estatal y local hace falta tener policías capaces porque la mayoría de los delitos son justamente del fuero común. También, si vemos en términos de las denuncias, pues muy pocos delitos se denuncian en nuestro país y de eso solamente el 0.08% termina pasando algo. Entonces, hay un tema ahí que se junta con el Poder Judicial, pero que sin duda, o con la Procuración de Justicia, que es un reto que se tiene que atender, que trabajar de manera más integral. Yo creo que también la estrategia de seguridad con los estados, hacer más responsables a los estados, ha sido, creo, parte de la estrategia del secretario de Seguridad y la presidenta, porque los llaman cada tanto a gabinetes, ahora sí que en la federación, a los estados para que pues reporten cómo van. Sin embargo, creo que hay estados, por ejemplo, el Estado de México, que requieren, ahora sí que aprieten un poquito más la estrategia, que se fortalezcan los equipos técnicos, ¿no? Más por los retos que tienen en estados como ese, que eso tienen pues un tamaño bastante relevante. También me parece que en términos de los retos, un reto constante va a ser Donald Trump. Eso no va a cambiar. Donald Trump y su gobierno es voluble, ella logra una negociación, pero no sabe si al mes que entra van a salir con otra cosa. Y bueno, aquí sí la presidenta, que ha sido ecuánime y que ha logrado pues ir negociando, valen mucho, pero va a tener que seguir por esa vía, porque Donald Trump va a seguir con amenazas de aranceles, de invasión ahora con el tema de seguridad, y como utiliza esto políticamente, pues vamos a ir viendo estos vaivenes, y ahí creo que un área de oportunidad pues es, como yo decía, no dejar todo el peso de la relación bilateral en la parte federal entre el Ejecutivo de allá y de acá, sino es muy importante que a nivel legislativo, a nivel gobiernos fronterizos, a nivel empresarial, haya también una dinámica bilateral para que pueda fortalecerse la relación de manera transversal, porque con Donald Trump pues nunca vamos a tener nada seguro, por un lado, y por el otro lado creo que hay que fortalecer las relaciones con otras regiones del mundo. Creo que el tema de China, que ha presionado mucho a Estados Unidos como para maltratar a los chinos y poner más aranceles, etcétera, creo que hay que hacerlo con precaución. Creo que al mismo tiempo que sí hay que que hay que responder al socio comercial más importante que tenemos, no hay que descuidar otras áreas, o incluso ver el área de oportunidad con otras regiones como Asia, o incluso también fortalecer la relación hacia abajo, ¿no? Hacia las Américas, y que México retome el liderazgo que en algún momento tuvo también en las Américas. Me parece eso muy importante. Otra cosa relevante es pues todo en relación con seguridad y salud pública, es el tema de las adicciones, la crisis del fentanilo que empezamos a ver en el norte del país ya con cada vez más casos. Nosotros hicimos ahí un estudio en el que vimos que muchos casos no se están midiendo porque en los hospitales no hay ahora sí que las pruebas con las que se mide fentanilo, y mucha gente que consume fentanilo no lo sabe, porque con eso cortan las drogas, etcétera, pero sí hemos visto pues un aumento de casos en el norte, y creo que es importante que eso se empiece a trabajar de una manera más focalizada, brindar esas pruebas a los servicios de salud, etcétera, y una estrategia ahora sí que nacional de prevención y atención a las adicciones, fortaleciendo sobre todo el rubro de la atención, si no es a través del sector público, pues a través, sí, digamos, de quien ofrece estos servicios, pero pues sí, ojalá que con un apoyo también gubernamental. De acuerdo, Eunice, pues muy interesante también cómo podemos vincular estos temas, no solamente de lo que se está haciendo, sino de los verdaderos retos que se tienen, y algunos, como dices, yo añadiría, silenciosamente creciendo, como comentas en el tema de las adicciones en el norte del país. Nos quedó pendiente, Urquijo, que tú nos pues comentaras aquellos sí retos, pero pues también las áreas de oportunidad que tendrá este gobierno. Te escuchamos.
Perdón, José Manuel, me parece que no tienes activo el micrófono. A ver si podemos activarlo ya. por ahí para escucharte. Claro, bueno, decía, el primer reto para el próximo año me parece que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio y lo redefiniría directamente con la relación con Donald Trump en todos los sentidos, porque por una parte, pues sí es el Tratado de Libre Comercio, pero para el Tratado de Libre Comercio vamos a ver también presiones políticas en materia de seguridad, en materia de migración, y lo podría ver como una categoría de los retos que tendrá Claudia Sheinbaum. La segunda categoría me parece también y muy importante desde mi punto de vista. Se ha anunciado con bombo y platillo que salieron de la pobreza más de 13 millones de personas en nuestro país, producto de el aumento al salario mínimo, los programas sociales y una serie de trabajos que se hicieron en el sexenio anterior, pero también en las letras chiquitas que no tuvo tantísimo foco, pues sí vemos que hay hoy las personas gastan mucho más en salud y que también hubo un ligero repunte en el aumento de la pobreza, de la extrema pobreza. Entonces creo que ahí hay que hacer algunos ajustes, primero para que el sistema de salud pues pueda garantizar los servicios que requieren los usuarios y los pacientes, y segundo pues para que esta reducción de la pobreza que ya se hizo no nos tenga o que los programas sociales se focalicen mucho más para que la extrema pobreza no aumente. Y una tercera categoría que también me parece importante como reto para la presidenta para el próximo año es pues los problemas políticos internos, más allá de la oposición dentro de su partido, en Morena, los problemas que tiene Adán Augusto en este momento en el ojo del huracán, y en la Cámara de Diputados también pues con los intereses de los distintos grupos políticos. Me parece también que un gran reto de la presidenta va a ser pues cómo se le da una salida decorosa, honrosa o institucional, o bien ahí está el reto más bien del tipo de salida o el tipo de resolución que van a tener casos como, insisto, el del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, su vinculación con el grupo delictivo de la Barredora, y también el tema del huachicol fiscal. Cuando veamos qué tipo de decisiones, si son políticas o si son decisiones totalmente basadas en que sea algo justo, en que se castiguen los responsables y los delitos que se hayan cometido, pues creo que todo eso también es un gran reto para la presidenta, porque sobre todo va a marcar, me parece desde mi punto de vista, pues el estilo que tiene la presidenta, y si pondera mucho más una lealtad política que hacer lo correcto, o cómo navega en estas tensiones que van a representar o que ya están representando estos dos casos en particular, el de Adán Augusto como el del huachicol fiscal. Creo que esos serían los tres grandes retos para el próximo año. Pues muchas gracias, José Manuel. Gracias por este análisis. Y nos tenemos que ir. Me encantaría seguir platicando. Hay algunos asuntos, matices, en fin. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa. Ya faltan 9 minutos para las 6 de la tarde. Yo me despido tanto de David Ordaz como de José Manuel Urquijo. Les agradezco de verdad que nos hayan acompañado en esta transmisión, en este análisis, lo bueno, lo malo y lo feo del primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum. Y Eunice, nos quedamos unos minutitos más, ¿no? Después de la pausa, para hablar de un proyecto espectacular que viene. Hay mucho artista urbano en Tabasco que le va a interesar lo que nos tiene que decir. Y de verdad, de nueva cuenta, David, José Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, y muchos saludos a todos por allá. José Manuel, gracias, Eunice, Juan Pablo, Eunice, David, encantado de coincidir con ustedes. Saludos a todo el auditorio de Tabasco.